Dios los bendiga, buenas noches. Buenas noches. Continuamos hoy con el libro de Éxodo, vamos otra vez al capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y arrancamos en el versículo 27. Bueno. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, buenas noches. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos. ¿Cuánto tiempo duró Moisés sin comer? 40 días. Démonos cuenta que cuando uno está en la presencia de Dios, ¿qué siente el cuerpo? Nada, porque usted está concentrado ¿en qué? En lo espiritual. Y así le pasó a Moisés. Y acá viene una pregunta, ¿este evento ocurrió una vez o ocurrió más veces? ¿Ah? Vamos a ir a Éxodo 24:18. Éxodo 24:18. Volvió a suceder otra vez con Jesús. Mire lo que dice Éxodo 24:18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero acá hay algo curioso. De esto no hace referencia si comió o no comió. Cambio allá sí hace referencia a que Moisés ¿qué? No necesitó nada de lo material, porque estaba en lo espiritual, ¿no? Ahora vayamos a Deuteronomio 9 al 25. Deuteronomio capítulo 9. Mire, dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de la piedra, las tablas del pacto de Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan, ni beber ¿qué? Agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Hasta ahí dejamos, ¿no? ¿En qué estaba concentrado Moisés nomás cuando estuvo allá en esos días? En lo que Dios le estaba hablando. Exacto. Es decir, que cuando Moisés estaba allá, Dios le estaba revelando, no necesitó de nada porque él estaba tan concentrado. ¿No les ha pasado que cuando uno está tan concentrado, no se da cuenta? Ahí sí como se dice, se le pasan las horas como Rápido. Y usted no se necesita de nada. Por ejemplo, cuando uno está trabajando, que tiene un trabajo que le lleva mucho de su tiempo, de todo su ser, dése cuenta que usted ni siquiera necesita comer porque usted está metido ahí. Es más, hay gente que se la pasa tan metido en sus cosas que ni siquiera a veces duerme. Cuando se dan cuenta, se pasó todo el tiempo. Y así era Moisés. Era tan metido en lo de Dios que no necesitó nada de eso. Lógicamente, ¿quién lo sostenía? Pues Dios, porque de todas maneras 40 días sin tomar al menos agua, usted muere. Y ahí se da cuenta uno del poder de Dios. Y como ustedes dijeron, ¿a quién más le pasó esto? A Jesús, dése cuenta. Son muy pocos los hombres que pueden hacer esto que durar sobre todo más que comer, sin tomar agua. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no toma agua? Se deshidrata. ¿Y por qué se deshidrata? Porque empieza a tomar aguas de todo. Exacto, el mismo cuerpo comienza a chupar los músculos y todo lo que hay acá para sobrevivir, pero llega un momento que ya el cuerpo no aguanta y el cuerpo falla. Pero se cuenta acá se nota el poder que estaba en ese momento en Moisés. Volvamos otra vez a Éxodo. Y el 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. ¿Estas cuáles eran? Las segundas. Acuérdense que las primeras, ¿el qué? Las quebró, ¿no? En su mano, al descender del monte. No sabía Moisés que la piel, mira acá viene otra cosa curiosa,
¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado Con Dios. con Dios? ¿Sí ven algo fantástico? Sí. Dice que cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía. Es algo curioso porque ¿qué hombre puede decir que su rostro resplandece cuando ha estado con Dios? Por eso es curioso. Hay gente que dice, yo hablé anoche con Dios. Y usted lo ve y sigue siendo ¿qué? El mismo. El mismo. Entonces uno dice, ¿será que sí habló con Dios? Vayamos a Hechos 6, 8. Hechos, capítulo 6, 8. Miren, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, en ese momento Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Lleno de Dios, del Espíritu de Dios, pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, miren lo que dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, ¿qué estaban viendo? Lo mismo que estaban viendo ¿con quién? Con Moisés. ¿Qué pasaba con su rostro? Resplandecía. Es decir, en ese momento la presencia de Dios estaba ¿con quién? Con Esteban. Vamos a 2 de Corintios 3, 7. Acá viene la pregunta. ¿Qué significa que el rostro le resplandecía a Moisés? ¿Ah? ¿Qué interpretación le podemos dar? Se reflejaba la gloria de Dios. Vamos a ver, 2 de Corintios 3, 7. Mira lo que dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ustedes lo acaban de ver. ¿Qué se reflejaba en Moisés? La gloria de La Dios. gloria de Dios. La gloria de Dios. Es decir, que ese resplandor no era por propio de él, sino lo que veían ahí era la qué. La gloria de Dios. Y en Esteban entonces, ¿qué veían? También. Lo mismo. ¿Qué más dice? Y en el monte de la transfiguración que se veía. La gloria de La Dios, gloria de Dios. la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria? Otra vez vuelve y lo dice. ¿El ministerio de qué? Del Espíritu. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Perdón que me perdí. 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que. No por venir. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que cuando se habla de que ellos veían la gloria de Dios, que estaban viendo. Cuando ellos veían la gloria, de que se dice que estaban viendo la gloria, o sea, en Moisés, ese reflejo, ¿qué era lo que veían al decir que se ve la gloria? ¿Qué es lo que ven? Léalo ahí. Y aún hasta el día de hoy, el 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, ¿a quién estaban viendo? Otra vez, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Muy bien. ¿De Moisés qué salía? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso dice, cuando se conviertan al Señor, se les quitará. ¿Qué se ponía Moisés para que no lo vieran? El velo. Es decir, no estaban al nivel o a la altura para recibir todo lo que era la palabra, el pueblo. Entonces dice el 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué somos libres? Del pecado. Del pecado y de la ley. Cuando nosotros somos libres del pecado y de la ley, ¿qué pasa? Tenemos Nos que acercamos a Dios. Lo que está enfatizando ahí en Hechos, dice, si fue temporal, si vieron la gloria que era temporal, no es lo que pereció, cuánto más es la eminente, la que viene, porque esa va a ser permanente en nosotros. Exacto. ¿Va a estar quién? Jesús. En nosotros. 18. Por tanto, mire lo que dice, nosotros todos, mire lo que dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria. Es decir, que nosotros estamos viendo la gloria de Dios. ¿En este momento estamos viendo la gloria de Dios? Sí. ¿Y cómo? Por su palabra. Ah, muy bien, ahora sí, porque todos repetimos esto. Mire lo que dice, somos transformados ¿de qué? De en gloria en gloria. ¿Cómo así que soy transformado en gloria en gloria? Cada vez que yo leo la palabra, estoy siendo transformado. Y acuérdense que cantamos esa canción que dice, de gloria en gloria te veo. ¿Y quién lo ha visto? Lo hemos cantado, pero no sabemos ni qué cantamos. Exacto, cantamos, pero no sabemos lo que cantamos. Sí, sí lo estamos viendo. ¿Lo estamos viendo en dónde? En su palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que si usted no está siendo transformado, eso me quiere decir que usted no está leyendo la palabra. ¿Por qué el pueblo no fue transformado? ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Usted sabía qué pasaba con Moisés cuando les iba a hablar la palabra de Dios? Se quitaba el velo. 43. Sí, Éxodo 40, Ezequiel 43, perdón. Es decir, que usted si no está siendo transformado, ¿qué me demuestra eso? Que usted no está leyendo la palabra. Si usted es el mismo de hace un año, ahí hay un problema. Éxodo 43:1, mire lo que dice. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente. ¿De dónde venía la gloria? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de ¿qué? De muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de ¿qué? Es decir, que todo el mundo que estaba ahí lo estaría ¿qué? Supuestamente ¿qué? Viendo, porque todo estaba ¿qué? Resplandeciendo. Y el aspecto del que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vi para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová, ¿qué dice? Llenó la casa. ¿Y qué pasó cuando vino esa gloria? Y oí uno que me hablaba desde la casa, un varón junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies.
en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni en ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuervos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto contra mi fuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado. ¿Y qué pasó? Cuando vino la gloria de Dios, ¿qué pasó con Ezequiel? Dios le comenzó a ¿qué? A hablar. O sea, ¿qué le vino? Palabra, revelación. Es decir, la misma cosa. Cuando entró al templo vio la gloria de Dios y Dios le habló. comenzó a hablar. Es decir, que cuando acá se utiliza el término de la gloria, ¿a qué se refiere? A su palabra. Acuérdense que la gloria se manifiesta de muchas formas, pero acá se está manifestando que Dios le está hablando a la persona. Entonces muchos dicen, le dicen como Moisés, yo quiero ver tu gloria. Dios le dice, lea la palabra. Volvamos otra vez a Éxodo. Éxodo 34:30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse A él. Ahora, lo ve Aarón y todos los demás, ¿y qué le pasó cuando lo ven? Miedo. Miedo. Cuando vieron a Esteban también, ¿por qué lo comienzan a apedrear? Ya le tienen miedo. Ya le tenían miedo con todo lo que dijo. Entonces dijo, lo mejor cuando usted, una persona, lo mejor para callar a una persona, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando hay testigos, ¿qué hacen? ¿Pero por qué razón? ¿Por qué les da miedo? ¿Y qué pasó? Lógicamente acá el miedo es de ¿qué? De respeto, ¿no? Hago la aclaración. Vamos a Apocalipsis 1:16. Entonces, si usted a una persona le dice, yo hablé con Dios, ¿qué debe ver primero usted cuando le dice que acabó de hablar con Dios? ¿Cómo debe estar su rostro? Resplandeciente. Resplandeciendo. ¿Qué significa que resplandece? Que está, ¿qué? La gloria de Dios. ¿Cierto? Y una vez que usted ve esa gloria, ¿qué pasa? Usted siente un temor. ¿Pero un temor qué? Reverencial. Y si la persona dice, acabé de hablar con Dios, usted debe sentir ahí ¿qué? Un temor. ¿Y usted ha sentido un temor cuando esa persona dice eso? No. Entonces viene el profeta y le dice, el Señor me dice. Y usted todo contento ahí. Vamos a ver qué pasa en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra ¿qué? 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como ¿qué? El sol, cuando resplandece ¿en qué? ¿Cómo era el rostro? Como el sol. Como el sol. Es decir que Jesús está ¿qué? ¿Cómo está? Iluminado. ¿Y así es Jesús entonces? ¿Ah? Ahora Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel que, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como ¿qué? Y sus pies como columnas de fuego. Es decir, que un ángel es como el sol. ¿Y sus 2 pies son como columnas de fuego? Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero yo oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Qué pasó cuando vino este ángel? Venía con una ¿qué? Venía también con ¿qué? Con la gloria de Dios. Y dice, cuando tocó la tierra, ¿qué pasó? Comenzó ¿qué? A hablar. Pero le dice, hey, una voz del cielo le dice a Juan, no escriba lo que él va a decir. ¿Y las columnas de fuego, entonces qué significa? Que sus pies eran como columnas de fuego.
el juicio. Es decir, que ahí iba a caer un juicio, pero no le deja de escribir a Juan cuál era el juicio que iba a caer sobre la tierra. Volvábamos otra vez a Éxodo. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué pasó? Puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces siempre que Moisés iba a hablar con el pueblo, ¿qué hacía? Se descubría el rostro. ¿Pero qué hablaba en ese momento Moisés? La palabra. La palabra de Dios. Y cuando terminaba, otra vez. Y dése cuenta también de una cosa. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, ¿qué pasa con esa persona? ¿Quiere conocerlo más? Su rostro cambia. La gente dice, venga, hay algo diferente en usted, ¿no? Pues ¿por qué hay un cambio? Porque la gente nota en nuestras acciones que todo ha cambiado. Ahora tenemos paz, tranquilidad. ¿Sí se dan cuenta? Pero eso es porque la palabra es la que nos transforma. Es decir, estamos siendo transformados ¿de qué? ¿Cómo dice la palabra? De gloria en gloria. Pero si la persona lo ve a usted y le dice, ¿usted es cristiano? ¿Qué le está queriendo decir? El mundo que debe ver en nosotros a Jesús. Pero si no lo ven, ahí hay un problema. Es decir, que nosotros ¿qué debemos reflejar en nuestras vidas? La gloria de Dios. ¿Pero cómo la reflejamos? Enseñando su palabra. Y a través de nuestras acciones. Charles Spurgeon, ¿sabes qué dijo? El mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Y es cierto, el mundo nunca va a coger la Biblia como nosotros. Pero sí va a ver lo que nosotros hacemos. Y ahí van a detectar si está Dios.